Funcionamiento del LH Jetronic. Este programa cubre el sistema LH Jetronic comparado con L Jetronic. Estos programas L y LH Jetronic han sido traídos a usted por Bosch y le darán a usted el know-how de su funcionamiento, de tal forma que pueda darle servicio y detectar los problemas de ambos sistemas, L y LH Jetronic. Aquí tenemos una vista a través del sensor de masa de aire, dispositivo con el que se diferencia el sistema LH del L Jetronic. Este proporciona un mejor control de la inyección de combustible y no tiene partes con movimiento. El sensor de masa de aire mide la masa o el peso del aire usando una resistencia caliente. Esta reemplaza el sensor de flujo de aire del sistema L Jetronic, el cual mide el volumen a través de una vena con movimiento. Busque en el motor por la forma cilíndrica del sensor de masa de aire del sistema LH. Lo que aprenda en este programa está basado en su conocimiento del sistema L Jetronic. Usted verá cómo el sistema de aire del LH Jetronic difiere en el uso del sensor de masa de aire. Y como la válvula auxiliar de aire en algunos sistemas LH ha sido reemplazada por un estabilizador de velocidad de ralenti, esto puede hacer la diferencia en cómo dar servicio al motor. El sistema de combustible es casi igual al del L Jetronic. Algunas veces incluye una parte de la tubería de la bomba en el tanque. El sistema de control es digital, tal como en algunos de los últimos modelos del L Jetronic, en lugar de analógico. También recibe datos de sensores para controlar el sistema completo. ¿Qué diferencia tienen los sistemas digitales? Los controles analógicos miden continuamente. Observen cómo el último número del odómetro analógico se encuentra entre 3 y 4, no es exacto. El control digital mide en etapas. El reloj digital muestra cantidades por etapas, nada entre cada una de ellas. El control digital significa que usted deberá usar diferentes instrumentos y procedimientos de prueba. Medidas analógicas mostradas con la línea en color son continuas, pero no pueden igualar la información real, la línea blanca. El problema es que la precisión analógica es limitada por muchas variables como temperaturas cambiantes. La precisión digital depende de etapas y cada etapa puede ser exacta. Al incrementar el número de etapas, la precisión digital puede ser mucho mejor que la analógica. Algunos de estos son inyectores LH controlados por una unidad de control digital. Algunos son L Jetronic analógicos. Pueden parecer los mismos, pero cuando reemplace inyectores, no los reemplace por su forma, color o por su resistencia interna. Reemplace solo por número de parte. Inyectores equivocados pueden dañar la unidad de control. En esta sección, usted aprenderá cómo funciona el sensor de masa de aire del sistema LH y cómo puede afectar la revisión y ajuste del sistema. Para entender los principios de la resistencia caliente, suponga que usted tiene un ventilador soplando a través de un calefactor eléctrico, con un movimiento pequeño de aire pasando por las resistencias calientes. El efecto de enfriamiento es pequeño, con más aire pasando por las resistencias calientes. El efecto de enfriamiento es mayor. Los circuitos del control LH utilizan este efecto para medir cuánto aire pasa por la resistencia caliente del sistema LH. En el sensor de masa de aire, la resistencia es controlada para estar 100 grados centígrados más caliente que el aire que fluye a través de este. La resistencia será calentada a 100 grados centígrados si el aire se encuentra a una temperatura de 0 grados centígrados. La resistencia normalmente no se funde o se quema y aparentemente no se calienta. Durante un día caluroso, los circuitos del control elevarán la temperatura de la resistencia a 130 grados centígrados si la temperatura del aire es de 30 grados centígrados, la misma diferencia de 100 grados centígrados. El sensor de masa de aire incluye el ensamble de la resistencia caliente y los circuitos de control. El aire pasa a través del sensor y el cuerpo del papalote hasta llegar al motor. A bajas velocidades tendremos un bajo flujo de aire, como se puede observar. En cuanto la masa de aire aumenta, los circuitos de control emiten una señal de salida con la que reacciona rápidamente para cambiar el flujo de masa de aire.
El sensor de masa de aire monitorea continuamente las señales emitidas a la unidad de control, y esos voltajes emitidos son algo que fácilmente puede ser medido. En nuestro diagrama de control, la información es emitida por la cantidad de masa de aire en forma de voltaje a la unidad de control, y esta unidad reacciona determinando la cantidad de combustible a inyectar. En combinación con la señal de la velocidad del motor, obtenida del sistema de ignición, igual que en el sistema LG-Tronic, la masa de aire determina el ancho de los pulsos básicos de inyección. Desde luego, esto permanece cambiando según cambie la masa de aire o la velocidad del motor. En un monitor, usted puede ver el ancho de los pulsos de inyección. El ancho del pulso es la sección aterrizada, es por eso que lo puede apreciar en la base del monitor. Los circuitos de inyección son completados al aterrizarlos en la unidad de control, causando que los inyectores se abran y suministren combustible. Usted también puede comparar el ancho de los pulsos midiendo la caída de voltaje a lo largo de un inyector. Entre más dure el ancho del pulso, más grande será la caída de voltaje. ¿Qué pasa con el ancho de pulso sin una señal del sensor de masa de aire? Desconectando el sensor de masa de aire, demuestra cómo el sistema LH mantiene el motor en funcionamiento para llevar al conductor a su destino, aún sin informaciones de la masa de aire. Cuando la unidad de control no recibe ninguna señal del sensor de masa de aire, el ancho de la pulsación para los inyectores es fijada y se envían a los inyectores sin ninguna compensación. Por supuesto que a más revoluciones, más pulsos son liberados y más combustible es inyectado. A bajas revoluciones, el ancho de los pulsos es ligeramente menor para evitar que el motor funcione con una mezcla demasiado rica. Con el sensor de masa de aire conectado para un funcionamiento normal, la resistencia caliente no aparenta estar caliente, tal como sucede con el defroster de la ventana trasera de un vehículo. Pero los circuitos electrónicos dentro de este sensor no tienen posibilidad de recibir servicio. Cuando se ajusta la mezcla de marcha en ralenti, usted ajusta una señal de voltaje del sensor de masa de aire, girando un potenciómetro que es una resistencia variable. Usted puede girarlo hasta 15 vueltas. LH es un ajuste eléctrico y se siente la diferencia al ajuste mecánico del sistema LG-Tronic, el cual requiere menos de una vuelta. LH compensa la mezcla durante cambios barométricos, ya que mide el flujo de masa de aire en lugar del flujo volumétrico. También compensa los cambios de temperatura del aire sin utilizar otros sensores. En esta sección, usted aprenderá las funciones del estabilizador de velocidad para marcha en ralenti. Originalmente, usted no tiene que ajustar la velocidad de marcha en ralenti, pero si lo hace, en este sistema difiere la forma de cómo hacerlo. En la mayoría de los sistemas LH-Jetronic, el estabilizador reemplaza la válvula auxiliar del aire. Los estabilizadores de velocidad para marcha en ralenti pueden tener diferente forma, pero todos funcionan de la misma manera. Estos cambian la cantidad de aire que pasa al motor cuando el papalote se encuentra cerrado. Usted recuerda que este es aire medido, así que esto cambia la cantidad de aire y combustible al motor, modificando así la velocidad de marcha en vacío y no la mezcla. En este corte se puede apreciar el aspa que gira lentamente para cambiar el tamaño de la apertura para el aire que circulará por el tubo de paso. Este puede lucir como un motor, pero no lo es. Las señales provenientes de la unidad de control lo dirigen para abrirlo. Las señales de control son digitales. Midiendo la relación de señales de encendido y apagado, trae como resultado que un 30% del tiempo las señales son de encendido. Entre más grande sea la relación de señales de encendido-apagado, más aire utilizará el tubo de paso del papalote. Se puede utilizar un medidor de intervalos para medir la relación de encendido-apagado. En la esquina superior derecha se muestra una apertura normal para una relación de intervalos típica. En la esquina inferior izquierda se muestra una apertura mayor para intervalos más grandes. En la esquina inferior derecha se muestra una apertura menor para intervalos más cortos. Para un motor a temperatura de funcionamiento normal, el estabilizador es abierto parcialmente. Intervalos de 32% es la señal de control para la apertura de este dispositivo, en este caso para una marcha de ralenti normal. Por esa razón, no se prueba picando la manguera.
Suponga que se desconecta un inyector cuando el estabilizador de marcha en ralentí está funcionando. El motor no disminuye su velocidad como se esperaba. En cuanto las revoluciones comienzan a disminuir, el estabilizador de marcha en ralentí se abre para aumentar las revoluciones nuevamente a lo normal. En este caso, se deberá abrir de acuerdo a un porcentaje de relación de encendido-apagado igual a 34%. Por otro lado, se cierra para reducir las revoluciones. En este ejemplo se cierra a 30%, tan pronto como las revoluciones comienzan a aumentar. Esto sucede cuando el motor alcanza su temperatura normal de operación y por eso es llamado el estabilizador de marcha en ralentí. Recuerde que en los sistemas LH, la unidad de control envía pulsos al estabilizador de velocidad, así como a los inyectores, y también controla los relevadores de la bomba. Aunque la velocidad de ralentí es controlada automáticamente, usted puede requerir ajustar la velocidad con esta perilla, cambiando la cantidad de aire que circula por el tubo de paso. Usted ajusta con otro tubo de paso, el cual, como el estabilizador de marcha en ralentí, permite el paso de aire aún con el papalote cerrado. En algunos motores, usted ajusta la velocidad básica en ralentí menor que un ralentí suavizado con el estabilizador de marcha en ralentí fijo aterrizado, de tal forma que no funcione. Al quitar la tierra, parece como si el motor tomara un golpe de aire en cuanto el estabilizador de velocidad para marcha en ralentí abre su tubo de paso con señales provenientes de la unidad de control y después las revoluciones se estabilizan a marcha en ralentí normal. El estabilizador de velocidad de ralentí funciona como un regulador para mantener las revoluciones estables. Si es añadida carga al motor, como por ejemplo al utilizar las luces, la unidad de control aumenta la relación de apagado-encendido y mantiene así la velocidad del motor estable a marcha en ralentí normal con 760 revoluciones por minuto. También mantiene las revoluciones estables aún con otras cargas como la dirección hidráulica o transmisión automática. Por otro lado, puede funcionar para aumentar las revoluciones. Al encender el aire acondicionado, usualmente se requiere una velocidad de ralentí más alta para asegurar un enfriamiento adecuado del aire acondicionado. Al incrementar la relación de encendido-apagado a 39%, se aumenta la velocidad del motor a 910 revoluciones para un mejor funcionamiento del aire acondicionado. En esta sección, usted aprenderá cómo el LH Jetronic se acopla a cada una de las condiciones de manejo. Esto servirá como resumen y repaso del LH comparándolo con el sistema L-Jetronic. Cuando pone en marcha un motor frío con un sistema Jetronic diferente a un motor con carburador, usted no tiene que ajustar el papalote o alguna leva para acelerar la marcha en ralentí. En la mayoría de los sistemas LH Jetronic, usted encontrará un control digital de arranque que, de acuerdo a la temperatura del motor y la señal de arranque proveniente del interruptor de llave, la unidad de control cambia el ancho de los pulsos. Bajo el control del arranque, la inyección para el arranque en frío es aumentada, comparando los pulsos emitidos cuando el motor se encuentra caliente para añadir combustible durante el accionamiento de la marcha. El enriquecimiento de la mezcla posterior al arranque comienza a disminuir después de muchos segundos. En algunos sistemas LH Jetronic, usted encontrará un inyector separado para el arranque en frío, controlado por el interruptor de temperatura temporal, tal como sucede en los sistemas L-Jetronic. Durante el calentamiento, el enriquecimiento de la mezcla continúa en los inyectores. Entre más frío esté el motor, más largos serán los pulsos, reduciéndose gradualmente en minutos mientras el motor se calienta. Con el motor y el sensor de oxígeno calientes, el control cambia a circuito cerrado, tal como el sistema L-Jetronic. Los anchos básicos de los pulsos son compensados de acuerdo a las señales del sensor de oxígeno. La aceleración, abriendo parcialmente el papalote, requiere de un enriquecimiento de la mezcla, pero no durante mucho tiempo, solo al principio de la aceleración. La información proveniente del sensor de masa de aire aumenta con la aceleración.
La unidad de control puede monitorear la diferencia entre aceleración suave y rápida, así que el sistema LH es diferente al LG-Tronic. Entre más rápido cambien las señales enviadas a la unidad de control, más serán las compensaciones momentáneas a los inyectores. El enriquecimiento de la mezcla a plena carga es igual al sistema LG-Tronic. Mientras el pedal del acelerador se encuentra hasta el fondo, cerrando el circuito del interruptor del papalote, el motor obtiene una mezcla completamente rica. En la pantalla, los pulsos de plena carga muestran la continua inyección de mezcla rica. Esto es diferente al momento en que el papalote se encuentra parcialmente abierto y hay un enriquecimiento momentáneo de la mezcla. Continuando con la aceleración con el papalote completamente abierto, se lleva al motor a una línea roja y a una limitante en las revoluciones por minuto. Con el monitor mostrando 4 pulsos, se puede apreciar la limitante de las revoluciones por minuto, eliminando cualquier otro pulso igualmente que el sistema LG-Tronic. Después de acelerar y liberar el acelerador, se completa el circuito del papalote cerrado. La desaceleración depende, como en el caso del sistema LG-Tronic, del interruptor del papalote, las revoluciones del motor y su temperatura. Durante las condiciones de desaceleración no se podrán apreciar ningún tipo de patrones en el monitor. Si se llegasen a presentar, se observará un ancho de pulso mínimo. Algunas veces, antes de que el motor sea apagado, es común hacerlo girar a 3000 revoluciones aproximadamente, y eso dispara la secuencia de quemado. De otra manera, la resistencia del sensor de masa de aire no tendrá ninguna impureza y no necesita ser limpiada. Después de que apague el motor, el control esperará para averiguar si el motor continuará caminando. Después, pondrá la resistencia al rojo vivo durante 1 segundo para limpiarla. El voltaje de una señal será emitido por la unidad de control hacia el sensor de masa de aire. El motor apagado espera 4 segundos. La señal es emitida por aproximadamente 1 segundo y la resistencia está limpia, lista para la próxima vez que el motor comience a funcionar. Usted ha visto cómo el sistema LH-Tronic se ocupa de las funciones del motor. En algunos casos es diferente al sistema LG-Tronic y en otros es igual. Sistemas de inyección de combustible Jetronic, traídos a usted por Bosch.